Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Permítanme hacer un saludo en memoria del comandante revolucionario Fidel Castro. Muchas gracias. Xochimilco, Distrito Federal. Viernes 4 de diciembre de 1914, al mediodía y a la mitad de esta plaza. Acompañan a Emiliano Zapata, general en jefe del Ejército Libertador, su hijo Nicolás, de 8 años, su hermana María de Jesús, su hermano el general Eufemio Zapata y su primo el general Amador Salazar, entre más personajes de la Revolución del Sur. Con su presencia refrendaron la común unidad de la civilización del maíz. La plaza del Buen Xochimilco estaba llena. Las tropas zapatistas estaban colocadas en L, donde Emiliano Zapata esperó en un automóvil la llegada de Pancho Villa. El jefe de la División del Norte entró a pie en esta plaza y caminó frente a las tropas del Ejército Libertador, que lo saludaron presentando armas. Antes de las 2 de la tarde, aquí en el centro de este lugar, Pancho Villa abrazó a Otilio Montaño y luego Emiliano Zapata, Amador Salazar, Antonio Varona, Jacinto Cotero, Antonio Díaz Soto y Gama y tantos más defensores del Plan de Ayala. Mientras tanto, la gente de Xochimilco formó un torbellino humano. Todos querían estar cerca de los jefes revolucionarios y estrechar sus manos. En una casa del centro de Xochimilco, Emiliano Zapata pronunció sus palabras de bienvenida. La emoción le obligó a detenerse. Su discurso fue retomado en forma elocuente por Antonio Díaz Soto y Gama. Por parte de los zapatistas también habló don Paulino Martínez. Dijo: señores, esta fecha debe quedar burilada con letras de diamante en nuestra historia, porque en mi humilde concepto, este es el primer día del primer año de la redención del pueblo mexicano. Sí, así se expresó aquel día la importancia histórica del encuentro de Xochimilco. Es el primer día del primer año de la redención del pueblo mexicano. La unidad para la redención del pueblo mexicano. Allí radica la significación revolucionaria del 4 de diciembre en Xochimilco. Desde que los zapatistas proclamaron el Plan de Ayala en 1911, señalaron su voluntad de unidad. Artículo 12. Una vez triunfante la revolución que llevamos a la vida de la realidad, una junta de los principales jefes revolucionarios de los diferentes estados de la República nombrará o designará un presidente interino que convocará elecciones para la nueva formación de un Congreso de la Unión, y este a su vez convocará elecciones para organizar los poderes federales. Además, es posible considerar lo siguiente: la Junta Revolucionaria que proclamó el Plan de Ayala en noviembre de 1911 manifestó su propósito de acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen. Llamó a todo el pueblo de México a luchar con ese fin. No convocó solamente a los campesinos ni solo a los habitantes del sur de la República. Apeló a la conciencia de los mexicanos y por eso aquella voz insurrecta resuena hasta nuestros días. Posteriormente, al emprender la lucha en contra de la dictadura de Victoriano Huerta, Emiliano Zapata reiteró la política de unidad. En 2 documentos fechados en el mes de abril de 1913, Zapata señaló: la revolución representa un poder emanado del pueblo y como tal debe tratársele. Para que triunfen los principios de la lucha es necesario
derrocar al gobierno, expropiar a los poderosos como señala el Plan de Ayala, y que se establezca un gobierno provisional de la República por medio de una convención donde esté representado por delegados el elemento revolucionario de cada estado y de toda la República. Como ustedes saben, cerca de aquí, en San Pablo Estotepec, Milpalta, el Ejército Libertador jefaturado por Emiliano Zapata proclamó el acta de ratificación del Plan de Ayala en junio de 1914. Si observamos detenidamente la lista de los jefes zapatistas que firmaron el acta de ratificación, tendremos la posibilidad de constatar la unidad revolucionaria en la práctica. Los firmantes eran originarios de Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Estos revolucionarios expresaban la unidad en la práctica, dentro del Ejército Libertador. Al respecto, doña Juanita López, hija de un soldado zapatista del rumbo de Amecameca, expresó unas palabras sabias y hermosas acerca de la unidad dentro de la Revolución del Sur. Dijo: el zapatismo no es como el cielo, azul todo, es más bien como el arco iris, unión de colores. Emiliano Zapata siempre estuvo plenamente consciente de ello, la unidad de lo diverso. Dirigió estas palabras a los revolucionarios de la República un año antes de ser asesinado. Los urianos sabemos perfectamente que en cada región del país se hacen sentir necesidades especiales y que para cada una hay y debe haber soluciones adaptables a las condiciones peculiares del medio. Por eso, no intentamos el absurdo de imponer un criterio fijo y uniforme para toda la República, sino que al pretender la mejoría de condición para el indio y para el proletariado, aspiración suprema de la revolución, queremos que los jefes que representan los diversos estados o comarcas de la República se hagan intérpretes de los deseos, de las aspiraciones y las necesidades del grupo de habitantes respectivo. En estos documentos y en las acciones zapatistas podemos observar una línea permanente de la Revolución del Sur a favor de la unidad del pueblo mexicano y de los revolucionarios de toda la República. Y aquí, en Xochimilco, esta línea estratégica de unidad tuvo su mayor expresión. El pueblo de Xochimilco fue testigo entusiasta de la reunión de los jefes revolucionarios del sur y del norte de la República, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Tal es la principal importancia del encuentro histórico aquí en Xochimilco. Segunda parte, otra revolución. Que hubo grandes obstáculos para que la voluntad unitaria se materializara a plenitud, es cierto. Pero también es cierto que hay que descubrir cómo fue que los zapatistas insurrectos trataron de enfrentar las dificultades, cómo en común pudieron ir construyendo un nuevo horizonte de liberación a pesar de las fuerzas enemigas. Acerca de esas dificultades, más precisamente acerca de las fuerzas de la contrarrevolución, hemos de tener en cuenta que en el histórico encuentro de Xochimilco estuvo presente León Cánova, un agente especial del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Cánova reportó a Washington con detalle y se refirió especialmente a la personalidad de los jefes revolucionarios. Escribió: con una testa casi tan clara como la de un alemán y aproximadamente 81 kilogramos de peso. Usaba casco inglés,
pesado suéter café, pantalón caqui, polainas y botas de montar, aquí en Xochimilco. Zapata estaba a la izquierda, con su inmenso sombrero protegiendo los ojos de modo que no podían ser vistos. Tez morena, cara delgada y unos 59 kilogramos de peso. Iba de camisa color lavanda fuerte y chaqueta negra, bufanda de seda azul al cuello, pantalones mexicanos negros muy ajustados con botones de plata a los lados. Usaba alternadamente un pañuelo blanco de orilla verde y otro con todos los colores de las flores. Sentados en semicírculo como estábamos, sigue informando la gente, mirando los semblantes de cada uno, en Villa pude apreciar el tipo de guerrero más elevado, un hombre de gran energía y de inmensa confianza en sí mismo. Zapata parecía estar estudiando a Villa todo el tiempo. Zapata es un idealista, se podría decir que es un soñador como el infortunado José Martí de Cuba. La referencia a José Martí no era casual. El agente León Cánova fue informante de Washington en la Guerra de Independencia de Cuba, y años después Cánova escribió: la única salvación para este país, México, es una supervisión de sus asuntos por parte de Estados Unidos, como en Cuba. Enseguida, Cánova propuso al Departamento de Estado un plan de supervisión sobre México basado en la enmienda Platt que el Imperio norteamericano, por medio de una invasión, impuso en 1901 como apéndice de la Constitución cubana. Es decir, que Estados Unidos pudiera intervenir militarmente en México cuando quisiera, que Estados Unidos se apropiara de territorio mexicano y que el gobierno de México no pudiera celebrar tratados ni contraer préstamos con otros países, entre otras medidas imperialistas. Así planteó Cánova que debía proceder el gobierno de Washington en México. Y eso iba a tono con el Plan de Guerra General contra México, actualizado por la Oficina de Inteligencia Militar de Estados Unidos en 1911, al inicio de la Revolución. Los planes de guerra en Estados Unidos contra México están basados inicialmente en la suposición de que la guerra será conducida por los Estados Unidos prácticamente en contra de un pueblo unido, escribió el general W. Witherspoon al jefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano. Según el legajo que adjuntó al mensaje confidencial, los intereses territoriales de Estados Unidos sobre México eran 4. 1. Zonas estratégicas por su ubicación geopolítica, Baja California y el Istmo de Tehuantepec. 2. Regiones mineras y metalúrgicas del norte y el centro del país. 3. La zona petrolera de aquel tiempo, Tampico y el norte de Veracruz. 4. Los puertos y las rutas de la invasión, especialmente desde Acapulco y Veracruz hacia la capital de la República. Luego, durante el carrancismo, el agente Cánova fue ascendido. Fue el encargado de asuntos mexicanos en el Departamento de Estado. Desde ese puesto promovió la guerra económica contra los zapatistas. En especial, impulsó el control y uso de los alimentos con fines militares, asunto que sufrió el pueblo del sur del Distrito Federal, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, también el Chalco, Amecameca, Morelos, Guerrero. En esa época, Carranza estableció 3 medidas económicas para la guerra de exterminio contra los pueblos del sur: la destrucción de las siembras, el control de los alimentos y la circulación forzosa de una nueva moneda con grave pérdida en la capacidad de compra de la gente. Siempre les dije lo mismo: ese Carranza es un canalla,
expresó Emiliano Zapata a Pancho Villa en Xochimilco. Hace 100 años, el 10 de febrero de 1916, los carrancistas comisionaron a Virginia Barrios, agente especial de la policía secreta, para investigar a las profesoras de Nativitas Xochimilco por el apoyo que recibieron los zapatistas en esta región lacustre. La gente de la policía secreta carrancista reportó datos sobre el trabajo zapatista en esta zona. Dijo que los zapatistas, cuando quieren dar algún ataque, mandan a mucha gente disfrazada para que emborrachen a las tropas constitucionalistas, que muchas mujeres iban y venían a los campos zapatistas para estarles llevando todo lo que se les ofrece como informes respecto a los movimientos constitucionalistas, sal y cigarros, que muchas gentes de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta vienen a la Ciudad de México y a su regreso les llevan a los zapatistas barras de dinamita debajo de las enaguas, que un señor de apellido Castillo y sus hijos apoyan a Zapata con dinero, armas y parque, que estos señores Castillo viven frente al mercado de la Merced, cuyo edificio, para más señas, tiene un reloj frente a la fachada de la casa. El general en jefe Emiliano Zapata y su compañero, el general Pancho Villa, fueron hombres de su tiempo, y este fue tiempo revolucionario, tiempo de insurrección general del pueblo mexicano contra la injusticia. Termino esta exposición acerca de la importancia histórica y política del encuentro de Zapata y Villa en Xochimilco con fragmentos del manifiesto que Emiliano Zapata dirigió a todo el pueblo de México hace 100 años. Cuartel General en Tlaltizapán, Morelos, 29 de mayo de 1916. Y la lucha sigue. De un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus chozas y de sus campos por la codicia del gran Señor, y que quieren recobrar lo que es suyo y tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir como hombres libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias. Cuando esto se haya logrado, cuando el campesino pueda gritar: soy hombre libre, no tengo amos, no dependo de nadie más que de mi trabajo, entonces diremos los revolucionarios que nuestra misión ha concluido. Entonces podrá afirmarse que todos los mexicanos tienen patria. Entonces será grande el pueblo, poderosa y respetada la República. El general en jefe Emiliano Zapata. Muchas gracias. Bueno, agradecemos infinitamente las palabras y la exposición tan clara del compañero Francisco Pineda, que es historiador, experto en los temas de Emiliano Zapata.